Hola y bienvenidos al episodio 154 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema de Zoho que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. Hoy vamos a hablar sobre la estrategia de autoresponder. Vamos a hablar de qué es o aclarar qué es un autoresponder y si lo necesitáis o si lo necesitamos, que yo creo que sí, o casi diría aseguro que sí, pero la idea es un poco trasladarte el concepto y que tú mismo tomes la decisión, ¿vale? Bien, pues en primer lugar y antes de nada, como siempre, tengo que comentaros que este podcast está subvencionado o está patrocinado por la Academia de Píldoras para Zoho CRM, que es la academia donde materializamos toda la formación que hay relacionada con Zoho. Sabéis que es es un servicio de de formación online que también complementariamente también podéis contratar servicios de consultoría, ¿de acuerdo? Esta semana tenemos el curso de Marketing Hub, ¿de acuerdo? Activo, y el curso de Zoho Desk. Son dos cursos que se están lanzando semana a semana, nuevas clases. Bien, pues no me enrollo más, sabéis que está ahí, pildoracrm.com, vuestros cursos online de herramientas de Zoho. Vale. ¿Qué más tenemos? Pues en primer lugar vamos a empezar ya a hablar de qué es un autoresponder, ¿de acuerdo? Y pues siempre nos surgen si os ha parecido este término o en algún foro habéis oído hablar de esto y no habéis indagado demasiado. Las primeras preguntas que nos vienen a la mente son ¿para qué vale? ¿No? Si esto vale para algo, si es una técnica que funciona, ¿de acuerdo? Todo este tipo de cosas nos vienen siempre un poco a la cabeza cuando oímos hablar o alguien en temas de marketing habla, no, es que yo utilizo autoresponder. Pues si no lo sabes, la idea es que hoy te lo termine de aclarar, ¿vale? Pues básicamente son una secuencia de correos predefinidos sobre un tema del que quieres hablar, un tema concreto, ¿vale? ¿Y para quién es? Pues para tu audiencia, para las personas que te siguen o quieres que te sigan, para intentar transmitirles tu conocimiento, tus servicios, tu saber hacer sobre una temática concreta, ¿vale? Y para mí es la piedra angular del email marketing y debería ser para la estrategia de tu negocio, ¿vale? Pensaréis, pero es que mi negocio no es un negocio online, mi negocio no es como el tuyo, Alberto, que vendes un servicio, que vendes unas clases donde das formación, no es un infoproducto. Da igual, no te obsesiones con esto. Es una estrategia para captación de nuevos leads y por lo tanto es una herramienta que vas a poder trasladar a cualquier negocio, sea cual sea, porque hoy en día ya sabéis que aunque sea un negocio offline, tiene que tener esa vertiente, ese canal online, sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, hay mucha gente que es detractora de esto porque dice, pero es que el tema de la automatización hace que se pierda personalidad, elimina esa naturalidad del contacto directo. Bueno, sí, es cierto que la elimina, pero también es cierto que cuando estamos trabajando en el mundo online, pensar que el alcance puede ser muy grande y es imposible, sinceramente os lo digo porque yo con este proyecto de píldoras lo he vivido así. Antes tengo una consultora donde hago un trabajo más empresa a empresa, más tradicional, aunque hacíamos publicidad por internet y demás, pero no era un canal como este en el que te abres a más gente y hay más posibilidad de contactos. La estrategia de autoresponder lo que intenta es dar respuesta, ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero dar respuesta a una entrada muy alta de leads y poder atenderlos de una manera adecuada sin morir en el intento, porque empezar a responder de manera personal cuando tienes muchos leads, sinceramente, se vuelve una tarea imposible de hacer, que hace que si la consigues, olvidas tu trabajo, que es al final por lo que estás aquí, por lo que estás trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, si se hace de manera correcta, no tener miedo, porque no tiene por qué perderse esa naturalidad de la que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es ¿quién lo necesita y por qué? Bueno, pues yo creo que lo necesitamos tú, lo necesito yo, lo necesitamos todos, ¿vale? Entonces todos, como decía antes, muchos de vosotros todavía seréis reticentes y diréis, no, es que esto no va conmigo. Sí, va contigo, lo único que tendrás que hacer un pequeño esfuerzo, tendrás que intentar cambiar ese chip y aprovecharte de esta estrategia, que es una estrategia, como digo, ganadora, es una estrategia que funciona. Ojalá yo la hubiera puesto en marcha antes, os lo digo. Yo también estoy hablando aquí de mis experiencias, yo no la puse en marcha en el primer momento
momento, aunque yo estoy muy metido en este tema, pero por historias me dejé llevar y no lo hice en el primer momento y sinceramente me he arrepentido, ¿vale? Y por eso quería contaros hablaros en este podcast sobre este tema, ¿vale? Entonces, exacto, si tienes un negocio y necesitas multiplicarte, yo siempre digo que los freelance, los autónomos, los pequeños, cuando empezamos necesitamos ser un hombre orquesta, ¿vale? Una mujer orquesta, necesitamos hacer muchas cosas a la vez. Pues bueno, una de las cosas que te puedes eliminar o te puedes quitar de en medio es el tema de la gestión de leads, de la gestión de ya veremos un poco cuando entremos en qué consiste esto de los autoresponder, que decía que son una serie de cadena de mails o de correos automatizados. Viene ni más ni menos que para dar respuesta o para establecer una comunicación con nuestros posibles clientes de manera frecuente, ¿vale? Y no tener que hacerlo, como decía, manualmente. Entonces esto simplifica muchísimo tu vida, te quita de en medio muchísimo trabajo que te permite aprovechar en otras cosas. Vamos a ir viendo estos temas punto a punto, pero en la reflexión era esa: ¿quién lo necesita? Lo necesitamos todos, ¿vale? Entonces, otra pregunta que nos podemos plantear es, bien, sí, si lo necesito, venga, vale, me has convencido, lo necesito o creo que sería bueno para mí, ¿vale? Pero ¿por qué debo automatizar parte de mi negocio, ¿vale? Pues bien, sabéis que hablar de Pareto es muy recurrente en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento, de la empresa en general, en el mundo de la productividad, porque en la regla de Pareto dice que inviertas tus esfuerzos en tu mejor 20%, porque él te está dando el 80% del beneficio, ¿vale? Es decir, de todo el volumen de clientes que tenemos, realmente los que nos están dando el mayor beneficio es solamente un 20%, y hay veces que nos enfocamos en todos por igual, y esto pasa exactamente en la captación de leads. Cuando tú imagínate que haces una estrategia de captación de leads y obtienes, vamos a poner un número de 10 diarios, ¿vale? Vamos a hacer algo pequeño, 10 diarios, son 10 hoy, mañana 10, pasado mañana, así. Es decir, al final de la semana tenemos 50. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos 50 leads que tenemos que atender, que tenemos que contestar, que tenemos que responderle emails. Fijaros que estaba hablando de 10 diarios, son 50 a la semana, a la siguiente semana son 100, a la otra son 150 y así sucesivamente. ¿Esto qué supone? Bueno, y he dicho 5 contando días laborales de 50, pero el sábado y el domingo en el mundo online está abierto todo, con lo cual en realidad serían 70, a la semana siguiente 70, serían 140, que la bolsa, la bandeja de mail se iría acumulando y el tiempo de respuesta cada vez es menor. Por lo tanto, es importante aplicar esta regla de Pareto también en la parte de los leads, que también dan muchísimo trabajo. Por lo tanto, gracias a estos procesos de automatización, lo que vamos a conseguir es que estos sistemas de autoresponder, de alguna manera, a través del scoring, un concepto que también hemos hablado en algún otro podcast, nos va a permitir saber cuáles son los leads con mayor compromiso, con mayor engagement, que digamos nos podemos centrar en ellos y podemos ir escalándolos y centrándonos en estos y olvidándonos de aquellos que simplemente no interactúan con nuestros correos, ¿vale? Es un poco el concepto también para qué nos sirve. Tenemos dos líneas. Por un lado, la parte de que nos quitan trabajo al automatizar, y por otra, de cualificación del lead, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que va a mejorar nuestra productividad en cuanto que nos quitamos de en medio el tener que responder de manera manual. Nos permite delegar y acciones que son sistemáticas. Una de las cosas que tenéis que aprender, o sea, tenéis que saber, porque muchos de vosotros ya lo sabéis, pero no lo aplicáis, es delegar. Delegar es difícil, y delegar a personas es difícil, y delegar a sistemas, a herramientas, todavía lo es más a veces, pero todo lo que podáis delegar, sea personas o sea a herramientas, como veremos en próximos podcasts, ¿vale? En mi caso utilizo Zoho Campaigns. Todo lo que podamos vamos a delegarlo, porque es trabajo que nos eliminamos a nosotros mismos, ¿vale? Y nos da más tiempo, ¿vale? Entonces, la estrategia Autoresponder, como he dicho, te ayuda a eliminar tareas que realizas tantas veces al día, que te acaban mermando un poco esa fuerza, esas ganas, ¿vale? Te roban energía, en pocas palabras. Así que ese es el motivo por el que deberíamos automatizar
parte, yo digo parte, porque muchas veces es cierto que hay que tener un contacto con ese lead. Llega un momento que voy a llamarlo por teléfono, voy a escribirle un mensaje personal, pero es importante el cualificar. Tras esa cualificación es cuando tomaré esa decisión, ¿vale? Es una idea, ¿vale? Aquí hay varias posibilidades, pero es una de ellas. Vale, entonces, ¿cuándo debes empezar a utilizarlo? Pues ya estás tardando. Como os decía antes, yo me he arrepentido de no haberlo hecho. De hecho, estoy trabajando ahora en unas automatizaciones nuevas en Zoho Marketing Hub, que es el curso que está actualmente abierto en la academia. Este es un curso de iniciación. Más adelante haremos más cursos de realizar embudos de venta y temas más avanzados. Pero hay que empezar siempre desde abajo y vamos creciendo como siempre hacemos en la academia de Zoho, de píldoras para Zoho CRM. Bien. Lo que os decía, entonces esta técnica nos va a ayudar también a ordenar y planificar el contenido. Otro de los problemas que tiene no utilizar el tema de los autoresponder es que vamos respondiendo, dando contenido de manera aleatoria. Hoy le contesto a este posible cliente una cosa, al otro otra, y muchas veces acabamos diciendo lo mismo de formas diferentes, y cada vez que tenemos que decir lo mismo es un esfuerzo más, porque tengo que volver a pensar qué le dije a otra persona. Entonces, si todo eso lo organizamos, lo planificamos y lo escribimos, lo redactamos, de verdad, es un trabajo, no os voy a decir, no es sencillo, me refiero porque hay que reservar un hueco en tu agenda, te tienes que bloquear, te tienes que poner a redactar esos contenidos, pero de verdad, yo lo he hecho y sinceramente el resultado vale la pena, porque una vez lo has escrito, lo tienes pensado, tienes una visión mucho más general de cuál es tu estrategia. De la otra manera vamos como pollo sin cabeza, y de esta manera te sientes y dices, a ver, voy a hacer una secuencia de mails, que es en lo que consiste, el primer email, el segundo email, el tercer email, y después vas a saber, cuando ha pasado esa cadena de mails, vas a saber que ese posible cliente ya ha pasado a otra etapa y vas a poder enviarle otro tipo de contenido, porque no se trata de tener un único autoresponder. Veremos luego algún ejemplo al final del episodio, que hay diferentes tipos de autoresponder. Entonces tú vas a saber en qué momento se encuentra ese lead y vas a poder enviarle información y respuestas y mensajes específicos para el momento en que se encuentra, como digo, de manera automatizada. Cuando ha pasado un tiempo y esto no lo has hecho, reordenar y pensar de nuevo cómo vas a comunicarte con él es más complicado, ¿vale? Porque ya no sabes en qué fase está y puedes caer en el riesgo, como me ha pasado a mí, de enviar información que no tocaba o a clientes que a lo mejor ya están en un estado de más temperatura, le envías información que ellos ya conocen de sobra, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto yo os hablo siempre desde mi experiencia y os aporto mis éxitos, también mis errores, que es de lo que más aprendemos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, cuanto más tardes en hacer esto, peor o mayor caos tendrás en tus comunicaciones o en tus mensajes, ¿vale? Entonces, os recomiendo que empecéis a utilizarlo cuanto antes. Vale, ¿cuál sería la siguiente pregunta que debemos hacernos? Pues, ¿qué beneficios obtengo, Alberto? Me has hablado de las bondades, de que es una manera de automatizar respuestas, de que me olvido, de una vez ya lo tengo programado, bueno, ya son una serie de ventajas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué beneficios obtengo? Pues yo os voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Cuando uno es joven, yo lo veo porque te comparas siempre con otros bloggers, con otros podcasters, con otra gente y dices, no, es que es más joven, no tiene familia, no tiene hijos, entonces para él puede ser que sea más fácil. Yo sé que hay gente que sigue, que a cualquier hora está activa y demás. Entonces, cuando uno ya tiene una edad, y esto cuesta reconocerlo, pero cuando uno parece que siempre se cree uno que es joven, pero te das cuenta que tienes muchas más responsabilidades, tienes el trabajo, tienes tu familia, los hijos, que sabéis que aquellos que tenéis hijos sabéis que es una maravilla, pero también es cierto que no me gusta decir nos roban mucho tiempo, porque no es un robo, es un tiempo que tenemos que dedicar y tenemos que invertir en ellos, como en cualquier proyecto. Como os decía, en los autoresponder, valga un poco la comparativa, pero hay que dedicarles un tiempo para que luego críen sus frutos. Pues en el caso de los hijos igual, tienes que dedicarles un tiempo para ayudarles a crecer, a educarse, a madurar, que luego se espera que se devuelva en que ellos tengan un futuro, una personalidad, que sean coherentes, bueno, que sean mejores personas, en definitiva, ¿vale? Pero todo esto requiere tiempo, y es tiempo que tienes que ir quitando de
bueno, que te es complicado pues para generar este podcast, para generar artículos, para estar publicando en las redes sociales. Entonces todo lo que sea automatizar, en el caso de los autoresponders tiene un sentido, y hablaremos de otro tipo de automatizaciones que utilizo, porque hay mucha gente que dice, oye Alberto, es que estás muy activo y demás. Ya os explicaré secretos, si queréis, de hecho me lo ponéis en los comentarios en función del canal que estéis viendo, escuchando este podcast, ¿de acuerdo? O por YouTube, o por iTunes, Spotify, ya sabéis que están varios canales, o en el propio blog, ¿vale? Bien, entonces, como decía, cuando uno va adquiriendo edad, va adquiriendo más responsabilidades y cada vez le va quedando menos tiempo, en definitiva. Entonces, en mi caso, te vuelves mucho más práctico, intentas ser muy resolutivo, intentas buscar la forma más corta o la más rápida para poder hacer cada una de estas cosas, porque si no llegamos, no llegamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué beneficios voy a obtener o he obtenido? Pues vas a tener más tiempo para dedicarlo a las tareas importantes. Efectivamente, como os decía, esa inversión de tiempo inicial en desarrollar o crear esos mensajes, lo que te van a hacer es que te olvides ya de volver a mirar o a tener que estar contestando a esos leads que se van añadiendo, ¿vale? No lo he dicho, pero evidentemente las autoresponders son emails, que esto quizá tenía que haberlo dicho desde el principio, son respuestas automáticas que se dan a estos leads, a estas personas que dejan sus datos de contacto en esos formularios por ejemplo, la página de la home de pildoracrm.com, o en unos pop-up que he activado hace poquito, que están creados con Marketing Hub, de los cuales, por cierto, parece que Marketing Hub a día de hoy, estamos en el julio del 2019, está teniendo problemas con estos pop-ups en modo responsive, no funcionan del todo bien. Me dicen que desde Zoho que están trabajando para repararlo, pero bueno, es decir, cualquier persona que te deje un contacto a través de un formulario deben entrar en un sistema de autoresponder, deben entrar en un sistema de respuestas automáticas. ¿Para qué? Pues para decirles que en primer lugar bienvenidos y demás, ¿vale? Ahora dentro de un momento continuamos en algún ejemplo de qué sería un autoresponder, ¿vale? Pero seguimos con los beneficios. Hemos dicho tiempo para dedicarlo a tareas importantes, efectivamente. Vas a generar más leads potenciales. El hecho de tener una estrategia autoresponder, lo primero que te va a hacer reflexionar, como me pasó a mí, es decir, oye, voy a trabajar en crear una lista de potenciales, porque sí, está muy bien que la gente te escuche, te siga el podcast, lea tu artículo, pero si no te deja sus datos, si no tienes un contacto con él, esta persona va a consultar tu contenido, le va a ser interesante y se va a olvidar de ti. Lo más probable es que se olvide de ti. Entonces tienes que de alguna manera retenerlo, tener su información para poder darle contenido de valor, porque seguramente tendrás, si alguna vez ha consumido alguna información tuya, vas a tener más cosas que darle, pero vamos todos como vamos y posiblemente ya no te acuerdes ni que visitaste esta página que te gustó tanto, ¿de acuerdo? Entonces, dale la oportunidad de seguir enviando la información de valor, ¿vale? La lista de correo, como decía, va a crecer más rápido. Esto es consecuencia de la anterior. El hecho de que le des relevancia a esta estrategia de creación de clientes potenciales va a hacer que tu lista de correo, que sería la lista de correo, sería ese listado de posibles clientes que se van suscribiendo a tu newsletter, a tu ebook, a tu descarga de ebook, a tu lead magnet. Ahora comentaremos también algún ejemplo de esto, ¿vale? Pero es decir, toda aquella persona que te deje el email va a una lista de correo, ¿vale? Vas a crear un canal de comunicación permanente. Efectivamente, como decía antes, el hecho de que tengas su email, vas a poder seguir aportándole contenido de valor y dándole, y creando un feeling más cercano a ti, y esa persona, si finalmente le interesan tus contenidos, vais a llegar a tener una relación mucho más cercana, ¿de acuerdo? Vas a poder, aplicar estrategias ganar-ganar. Efectivamente, ganamos ambos. Yo te doy contenido de valor y posiblemente tú sigas, consumiéndolo, compartiéndolo en redes sociales, lo cual te va a ayudar a ti, en este caso, si me pongo en el lado mío, pues el hecho de que esté dándote este contenido de valor, si te gusta, tú le vas a dar un me gusta en YouTube, o lo vas a compartir el post en tus redes sociales, etcétera. Vas a tener un feedback positivo, o incluso finalmente esa relación ganar-ganar va a ser una relación de que tú acabarás dándote de alta en los cursos, ¿vale? O acabarás contratando consultorías conmigo. En vuestro caso, pensar cuál es esa relación ganar-ganar, pero todo empieza por ofrecer, por dar, ¿vale?
Y vas a generar esos ingresos pasivos, que es una consecuencia de lo que acabo de decir. El hecho de que yo esté creando esto va a conseguir, o esas listas de suscripción, donde yo esas listas, esos autoresponders donde yo te digo, mira, he sacado el nuevo podcast, mira a ver si te interesa. Eso va a hacer que, como digo, pues escuches el podcast, sigas viendo nuevo contenido y posiblemente acabes dándote de alta en la academia porque tengas interés en seguir aprendiendo de una manera mucho más directa a través de los cursos, ¿vale? O sea que esos son ingresos pasivos, porque yo he hecho esos cursos y tú vas consumiéndolos. A mí no me cuesta más trabajo que el seguir creando nuevos, evidentemente. Esto de los ingresos pasivos siempre es un poco subjetivo, pero de los que ya están hechos, pues es un beneficio que vas a seguir obteniendo, ¿vale? En vuestro caso, darle una vuelta y pensar en vuestros servicios, ¿vale? Entonces, ya estoy en este punto que si te he convencido, ¿vale? Lo primero que te tienes que poner, la pregunta siguiente, sería ¿cómo pongo en marcha todo esto? Pues es muy sencillo, es ponerse manos a la obra, no hay más que empezar. Hay que planificarse y hay que plantearse primero cuál es el objetivo de esta autorrespuesta. Ejemplo, si yo acabo de hacer tengo un lead magnet que puede ser un ebook, el objetivo ¿cuál es? Que te descargues el ebook para que así yo tenga los datos y a partir de ahí puedo enviarle una serie de correos como puede ser descárgate el ebook, que al cabo de una semana, en función de la longitud de ese ebook, pues le puedes preguntar qué tal le ha parecido y a partir de ahí puedes crear que al mes pues enviarle un segundo ebook o enviarle otro tipo de información. Ese tipo de autorrespuestas son las que, ese es el objetivo, es decir, a través de un ebook voy a llevarme a ese lead y voy a darle información de mayor valor, ¿vale? ¿A qué parte de la lista te diriges? Pues si tienes diferentes líneas de negocio, diferentes productos, pues tendrás que ver esa persona que se ha registrado, si se ha registrado para la línea de servicio 1, para la línea de servicio 2, o 3, o 4, y puedes llegar hasta ese punto, en función de el tipo de interés que tenga, ¿de acuerdo? ¿Cuántos mensajes de correo quieres enviar? Pues es un tema que te tienes que plantear. Voy a hacer un autoresponder de 3 correos, de 5, de 10, voy a hacer los diarios, ¿vale? Es decir, voy a hacer una secuencia de un día uno, dos, al día siguiente otro, al día siguiente tal, etcétera, etcétera, o voy a hacer uno a la semana, a los 15 días, al mes. Todo este tipo de cosas son lo que te tienes que plantear, ¿vale? Y evidentemente cómo vas a estructurar ese contenido y crear un equilibrio entre lo que es valor y ventas, es decir, no debemos intentar vender desde el primer minuto. Eso es un error fatal, ¿vale? De hecho, las mejores prácticas que debemos hacer en estos autoresponders o respuestas automáticas es que, por ejemplo, el asunto es muy importante para... realmente lo primero que leemos de los correos que nos entran es ese asunto. Si ese asunto no tiene nada que ver con el tema que se va a tratar, mal. Tiene que estar relacionado. De hecho, tiene que incluir sobre qué le vamos a hablar en el cuerpo del autoresponder, ¿vale? De ese primer email, ¿vale? Eso es importantísimo. Como decía antes, no podemos vender de manera directa, descaradamente. Tú no te puedes descargar el ebook y yo decirte, oye, ¿quieres comprar mi libro? No. ¿Por qué? Pues porque posiblemente esa persona todavía no te conozca lo suficiente, ¿de acuerdo? Entonces lo suyo es ir introduciendo en ese proceso. Le puedes dar el libro, si quieres puedes ofrecer después al cabo de un mensaje una oferta. A ver, las estrategias tienes 1000, pero la idea es ir introduciéndolo progresivamente en quién eres, en qué servicio, en cómo le puedes ayudar y poco a poco llegar al momento de la venta, ¿vale? También es importante que añadas enlaces visibles y llamadas a la acción. Esto es vital. Quizá no en un primer correo, pero sí que en segundos. Llamadas a la acción son, eso sí, esta oferta, visita la web, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas sí que son interesantes que las hagamos, ¿vale? Es importante que las tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, por ir terminando, algunos ejemplos, como os decía, antes decía, vamos a ver más adelante, pues ha llegado el momento. Es decir, ejemplos, uno típico es crear la bienvenida, una bienvenida y una presentación siempre está bien. Es decir, ese primer mensaje, cuando nos suscribimos en una lista, siempre es adecuado, ¿de acuerdo? Siempre es bueno. Es decir, si yo me suscribo en una newsletter, si yo me suscribo porque me he descargado un ebook, si yo me suscribo en la home porque tienes un formulario, como es mi caso, pues hola, soy Alberto, hola, soy tal, nos dedicamos a esto, hacemos esto, una presentación un poquito de quién eres, de tu bagaje,
Sabéis que dicen que no es bueno hablar de uno mismo, pero en este tipo de autoresponder sí que es interesante contar quién eres o qué haces, pero no desde una visión egocéntrica, sino desde una visión de por qué estás ahí y por qué crees tú que puedes ayudarles, para que entiendan cuál es tu perfil, cuál es tu rol, ¿vale? Y de esa manera ellos puedan saber por qué pueden confiar en ti, ¿vale? Por qué has llegado aquí, por qué sabes esto, por qué haces lo otro, de cómo lo has hecho y quieres contarle, quieres ayudarle, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo hago así. He creado hace poquito un autoresponder en el que hago esa presentación y he creado un autoresponder de 5 correos donde poco a poco voy presentándome, voy explicándole un poco mi bagaje, por qué creo que puedo ayudar a los emprendedores, a gente que como tú está utilizando el ecosistema de Zoho y tiene problemas para entenderlo, para exprimirlo, pues un poco voy explicando por qué he llegado a donde estoy y cómo eso creo que me da el suficiente aval como para poder ayudarte, ¿vale? Otro tipo de ejemplos, pues tienes, como he dicho antes, el lead magnet, ¿no? El lead magnet es un concepto de es una atracción de leads, ¿no? Lo que conseguimos es que a través de algo que ofrecemos, el lead nos deje sus datos. He dicho el ebook, puede ser una guía de verificación de un tema, puede ser un contenido gratuito o un curso gratuito, pueden ser 1000 cosas. Es decir, yo ofrezco algo de valor y el cliente, el lead, en este caso el posible cliente, me va a dejar su email, ¿vale? Aquí es interesante, hay gente que dice, no, ¿qué datos pedimos? Yo sinceramente siempre pido el nombre y el email. Sí que es verdad que los muy marketingianos solamente piden email por el hecho de que tienes mayor conversión, pero a mí me gusta que luego los mensajes salgan personalizados. Entonces yo el nombre de pila al menos sí que lo pido para que de esta manera pueda dirigirme a ellos por su nombre, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre pido nombre y email. ¿Qué más cosas? Pues tenemos otro tipo de autoresponder, son ofertas de temporadas. Es decir, imaginaros que puedo programar una serie de ofertas, pues por ejemplo para Black Friday, para Navidades. Si mi empresa trabaja en temporadas, pues puedo hacer que arranque. Ahora, si estamos aprovechando que ahora es verano, pues empieza la época de verano, pues imagínate que yo tengo un chiringuito en la playa, pues empiezo a avisar a mis clientes que sepan que ya estamos ahí, que vamos a celebrar esta fiesta, que vamos a hacer los jueves la copa, no sé, la segunda copa gratis, o yo que sé, o copas a tanto precio. Todo este tipo de cosas es interesante y se puede automatizar con los autoresponders. No pensar que solamente es, no sé cómo decir, que es una herramienta de enviar correos así cuando se registran, sino por ejemplo, en este caso esto podría ser para listas que ya tengo creadas, es decir, no gente que se ha registrado, ¿vale? Porque yo he puesto antes el ejemplo que era, tú te registras y lanza un autoresponder, pero los autoresponder también, como decía, pueden haber diferentes tipos, el de bienvenida, que es uno, el de cuando te registras, y este, por ejemplo, sería otro, es decir, gente que ha venido al chiringuito y el verano que viene lo quiero volver a traer, pues este sería otro tipo. Cumpleaños, otro tipo de autoresponder, sería un autoresponder muy corto, de un solo correo, ¿vale? Pero es un autoresponder, porque le digo que en la fecha del cumpleaños de este lead le envío de este lead o de este cliente, porque al lead a lo mejor estamos hablando que los autoresponders lo estamos centrando mucho en el lead, pero también se pueden utilizar para los clientes. Entonces, si el dato en el lead no tenemos el del cumpleaños, pero en un contacto sí, en un cliente sí, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos utilizarlo para promocionar webinars, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, voy a lanzar un webinar y puedo coger y decir, mira, mi lista de tanto de leads como de posibles clientes, que es lo mismo, ¿vale? Voy a lanzarles para avisarles que hay este webinar. ¿Y qué puedo hacer? Pues si el webinar va a ser el 30 de julio, pues el día 1 de julio le envío un correo, el día, 10 de julio le envío otro, el día 20 otro, y el día de antes, oye, acordaros que mañana se cierra el plazo. Esto es un autoresponder, ¿vale? Porque a veces el autoresponder puede parecer que solo es como una respuesta a una acción del cliente. No, es una serie de correos automatizados, ¿de acuerdo? Que puedo lanzar incluso a listas que ya tengo en mi base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que ha quedado un podcast largo, sí que es verdad que ha quedado más largo de lo que yo esperaba, pero creo que ha valido la pena el poner los puntos sobre las IES y sí que me encantaría de verdad que me digáis qué os ha parecido, si os ha gustado. Si es así, hacer un me gusta en YouTube, hacerme comentarios
Y si te ha gustado este contenido, te recuerdo que te puedes suscribir desde el botón. En YouTube es muy sencillo, desde el botón suscribirte. Y si te ha gustado este contenido y quieres recibir más, pues ya sabes, suscríbete en pildoracrm.com. En la home tienes un formulario donde te puedes registrar y te enviaré semanalmente más contenidos, porque todos los lunes tenemos un podcast. Nos vemos, adiós.